Hoy nosotros vamos a ver dos temas de 4 dogmas dados a la Virgen María. Los temas que vamos a ver primero son temas relacionados con los dogmas de la Iglesia Católica sobre la Virgen María. Ahora bien, también vamos a ver otros temas sobre los atributos de la Virgen María. Entonces vamos a empezar esta sección mariológica, es decir, vamos a hablar de la Virgen María como lo ve la Sagrada Escritura y como lo ha entendido la Iglesia a través de los siglos. Primero que nada vamos a ver qué es un dogma, porque la palabra dogma a veces es hasta mal utilizada en algunos ambientes seculares o hasta en algunos ambientes no católicos. La palabra dogma es una verdad de fe que siempre fue creída por la Iglesia, es decir, siempre ha existido, pero que ha sido proclamada por la Iglesia en un debido tiempo, cuando ha sido atacado aquello en lo que creen los cristianos. Cuando la Iglesia proclama un dogma, el católico está en el deber de creer esa enseñanza. No es opcional, es un deber de todo católico creer en un dogma. Ahora bien, normalmente los dogmas han sido proclamados cuando la fe de la Iglesia ha sido cuestionada, es decir, ha sido puesta en duda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Un ejemplo muy claro. En el siglo IV hubo un grupo de hombres que decían que Cristo no es Dios. Y la Iglesia Católica proclama en el siglo IV que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Significa que los cristianos antes del siglo IV no creían que Cristo fuera Dios? Sí, claro que sí, solamente que nadie había cuestionado que Cristo fuera Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el siglo IV. Entonces la Iglesia, en defensa de la enseñanza de Cristo, viene y proclama: Cristo es Dios. Amén. Muy bien. Si usted quiere profundizar en lo que es un dogma, lo invito a que lea los numerales del 88 al 90 del Catecismo de la Iglesia Católica. Habla específicamente de todo esto que les estoy diciendo, pero también quiero decirles algo. No solo la Iglesia Católica tiene dogmas. En el evangelismo existen dogmas evangélicos. Por ejemplo, sola Escritura. El tema de la solo Biblia. La Biblia es la única fuente de revelación y de verdad. Eso es un dogma evangélico. La sola fe. Yo soy salvo solo por la fe, o salvo siempre salvo. Eso es otro dogma evangélico. Solo Cristo. Yo voy solo a Cristo y solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es otro dogma evangélico. Yo no tengo que recurrir a santos ni a vírgenes porque solo Cristo. Es otro dogma. En el ambiente secular existen dogmas, porque es que la Iglesia es una dogmática. Nos van a decir, ciertamente, la Iglesia tiene sus dogmas. En el mundo secular también existe dogmas. Por ejemplo, la ciencia nos ha dado varios dogmas. Por ejemplo, ¿qué es H2O? Agua. Y esa es una verdad absoluta de la ciencia. Y así la ciencia nos ha dado varios dogmas, es decir, verdades del mundo. Bueno, la Iglesia le llama dogma a las verdades de fe que Cristo le entregó a esta Iglesia. Amén. Ahora bien, han sido proclamados 4 dogmas en la Iglesia Católica sobre la Virgen María. El primer dogma proclamado por la Iglesia
fue el de la maternidad divina. ¿Qué significa? Que María es verdaderamente Madre de Dios. Ese dogma fue proclamado en el año 431 por el Concilio de Éfeso y fue proclamado por el Papa San Clemente I, y su festividad es el 1 de enero. El segundo dogma proclamado a la Virgen María es el de la virginidad perpetua, es decir, que María ha sido virgen antes, durante y después del parto. Eso fue proclamado en el año 649 en el Tercer Concilio de Letrán por el Papa San Martín I. El tercer dogma es el de la Inmaculada Concepción, el cual nos dice que María fue preservada del pecado original, es decir, María no tuvo pecado. Eso es lo que significa la Inmaculada Concepción. Fue proclamado en el año 1854 bajo la bula Ineffabilis Deus del Papa Pío IX y su festividad es el 8 de diciembre. Y por último, el dogma más reciente que ha sido proclamado es el de la Asunción de la Virgen María. Es decir, María fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Eso fue proclamado en 1950 por la Constitución Magnificentissimus Deus por el Papa Pío XII y su celebración es el 15 de agosto. Vamos a iniciar con el primer dogma proclamado por la Iglesia Católica. Nótese que el dogma es proclamado hasta el año 431. Significa que hasta el 431 por primera vez empezaron a creer los católicos que María era Madre de Dios. ¿Sí o no? No, porque cuando un dogma es proclamado es porque en esa época fue cuestionado el dogma, es decir, la enseñanza de la Iglesia. Más bien, cuando alguien dice, es que el Papa lo proclamó hasta el 431 y se lo inventó en esa época, más bien es todo lo contrario. Si hasta el 431 lo proclamó, quiere decir que por 4 siglos nadie había cuestionado que María era verdaderamente Madre de Dios. Eso es una gran garantía. ¿Por qué? Porque quiere decir que el dogma no había sido cuestionado. Ahora bien, tenemos que entender algo importante de los dogmas marianos. Y esto apúntelo por ahí. Los dogmas marianos son cristocéntricos o cristológicos. Todo dogma mariano apunta a Cristo. Todo dogma mariano viene a defender la dignidad de Cristo. Siempre que la Iglesia ha proclamado un dogma María, es para defender la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver entonces qué culto le damos nosotros a la Virgen María, cuál es el culto que realmente nosotros los católicos le rendimos a la Santísima Virgen María y cuál es el culto que normalmente nos dicen. Yo cuando no era católico creía que la mayoría de católicos eran idólatras. ¿Por qué? Porque para mí el católico adoraba a la Virgen María. Y ya vimos en los temas de comunión de los santos y el de las imágenes, que los católicos solamente adoramos a Dios. Para que quede grabado. Solo a Dios. Desde niños se nos enseñó que solamente adoráramos a Dios. El culto que nosotros damos a la Virgen María es un culto de veneración. La Iglesia ha proclamado ese culto como hiperdulía, es decir,
es una veneración que se le da por encima de los santos, pero que no es la adoración que solo se le da a Dios. Es decir, pongámoslo así, es una veneración por debajo de Dios, pero por encima de todos los santos. Ahora, ¿por qué le veneramos de esa forma? Justamente porque creemos que María es Madre de Dios. De hecho, el dogma lo que nos quiere dejar claro es que Cristo es Dios. El dogma no venía a exaltar a la Virgen María, no, en ningún momento, sino que quería colocar a Cristo en el lugar que a Él le corresponde. Si Cristo es Dios, María, por lo tanto, es Madre de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el dogma? El dogma nos enseña que María es verdadera Madre de Dios, verdadera Madre de Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. En el año 429 se da la herejía nestoriana. ¿Qué es la herejía nestoriana? Resulta que un obispo llamado Nestorio de Alejandría decía que Jesús eran dos personas. Ponía en duda lo que creía la iglesia, que Cristo no era dos personas, sino que era una sola persona de dos naturalezas. Es decir, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero una sola persona. Nestorio enseñaba lo contrario. Él decía que la persona divina de Cristo era diferente a la persona humana. Es decir, el Verbo se quedó como allá en el cielo y mandó una imagen suya de un hombre, por así decirlo. Estaba como separada la persona divina y la persona humana. Cuando la iglesia defiende que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, una sola persona en dos naturalezas, se condena de herejía la enseñanza de Nestorio. Vamos a ver entonces primero qué dice la Sagrada Escritura sobre Jesús, porque la cuestión es que si Nestorio tenía razón, María no era Madre de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona divina estaba separada de la persona humana de Cristo, María solamente era madre de la persona humana y no madre de la persona divina de Cristo. De ahí es donde viene el conflicto. Nos dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba en Dios, y la palabra era Dios. Palabra de Dios. Bueno, todos conocemos este texto, es muy común, es muy popular. Se está hablando de Cristo, que es la palabra. Algunas traducciones dicen, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, la Escritura nos deja muy claro que la palabra, Cristo, el Verbo encarnado, es Dios. Pero para que no quede duda y para darle la razón a la iglesia, la Escritura en ese mismo texto de Primera de Juan, en Juan capítulo 1, en el versículo 14, apunte ahí, versículo 14, dice lo siguiente: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Es decir, la palabra que es Dios se hizo hombre. Es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno de nosotros. No dice que tomó apariencia como de hombre. No, dice que se hizo hombre. Es decir, que en Cristo están las dos naturalezas, pero una sola persona, la del Hijo único de Dios. Y para que no quede duda, Pablo nos dice en Colosenses 2:9, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él permanece toda la plenitud de Dios en forma corporal. Palabra de Dios. Oiga lo que dice la Escritura. En Él, en Cristo, permanece toda la plenitud. Es decir, en Cristo estaba plenamente Dios en forma corporal. Es decir, Cristo es Dios. Cuando Cristo toma un cuerpo, no se viene un pedazo de su divinidad, sino que se viene la plenitud. Todo Dios morando en la persona de Jesucristo. Amén. Esto era lo que defendía la Iglesia Católica en esa época. Y es en ese momento en que la Iglesia decide proclamar que María también es Madre de Dios. Resulta que Nestorio, para él era inconcebible decir que María era Madre de Dios. Y Nestorio negaba por completo que María pudiese ser tan siquiera madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí el conflicto que nosotros tenemos es que algunas personas creen que cuando nosotros le decimos que María es Madre de Dios, estamos diciendo que María es Madre de la Santísima Trinidad. Y eso no es cierto. Cuando yo digo que María es Madre de Dios, estoy diciendo que María es Madre de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, María es Madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Ahí es donde hay un conflicto con nuestros hermanos no católicos. Ellos creen que cuando nosotros decimos María es Madre de Dios, estamos diciendo que es Madre del Padre. No, nosotros decimos que María es hija del Padre. Ah, qué diferente. Madre del Hijo y de una forma mística, la esposa del Espíritu Santo. ¿Qué otra persona puede decir que ella es esas tres cosas a la vez? ¿Qué otro ser humano en el mundo ha tenido un encuentro tan cercano con la Santísima Trinidad? Solo la Virgen María. Solo la Virgen María puede decir, soy hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Porque si bien sabemos María es esposa de José, bajo la ley mosaica es esposa de José, sabemos también que el Espíritu Santo concibió en ella al Hijo de Dios. Por eso decimos que de una forma mística es la esposa del Espíritu Santo. Sin negar, por supuesto, que nuestro querido patriarca San José es también su esposo bajo la ley. Y algunas veces se nos cuestiona entonces si la Escritura nos dice que María es Madre de Dios. Leamos entonces Mateo capítulo 1, versículo 23. ¿Dice la Biblia que María es Madre de Dios? Vamos a verlo. Mateo 1, 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo,
y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Mateo está tomando esto de Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, era una profecía que la Virgen iba a dar a luz a un hombre, a un hijo, dice. Concebirá y dará a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel. ¿Cómo se llamaba Cristo? ¿Y por qué ahí dice que se llamará Emanuel? Es que Jesús no solamente tiene por nombre Emanuel, es que Él es el Emanuel. Él es el Dios con nosotros. Amén. Entonces, nosotros deberíamos de afirmar que si la Virgen María es la madre del Emanuel, entonces la Virgen María es la madre de Dios con nosotros. Así de sencillo. La misma Sagrada Escritura, si yo digo que María es la madre del Emanuel, estaría diciendo la María, madre de Dios con nosotros. Ahora bien, la Iglesia responde con el dogma en el año 431 por el Papa San Clementino, diciendo lo siguiente: si alguno no confesare que el Emanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. La Iglesia proclama el dogma, dejando claramente de a qué persona de la Santísima Trinidad es a la que nosotros nos referimos que María es su madre. Es decir, al Verbo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo carne. Yo preguntaría, es que aquí entramos en un conflicto. Hay gente que le va a decir a usted, es que María no puede ser madre de Dios porque a Dios nadie lo creó. ¿Sí es cierto? María no es madre de la Santísima Trinidad. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahí es donde está la diferencia. Ahora, le van a decir, sí, pero es que María es madre de la persona humana de Cristo. Entonces, la persona humana de Cristo no es Dios. O la otra que le van a decir a usted la siguiente: es que la mamá solamente crea el cuerpo, pero no crea el alma. Es una comparación que hacen con la divinidad de Cristo. Dios es el que da el alma. Sí es cierto. Sí es cierto. Pero cuando usted llega donde su mamá, por ejemplo, usted llega donde su mamá, y usted llega y le dice, mami, y su mamá le dice, un momento, no me llames madre, porque yo solamente soy la que te di tu cuerpo. Yo no te di el alma. O dime, madre de mi cuerpo, y no de mi alma. Al contrario, habría que decirle, madrecita de mi alma. ¿Sí o no? Es más, cuando Cristo le hablaba a María, ¿usted cree que Jesucristo llegaba y le decía, tú eres solamente la madre de mi cuerpo, no eres la madre de mi divinidad? El que piensa así, cree que Cristo es un chiquillo de esos egoístas, ¿verdad? Mezquino. No. Cuando Cristo le hablaba a María, yo estoy seguro que Jesús le debió haber dicho, mamá, mamita, como decía el Padre, Abba, papito. Si es que, ¿qué mujer pudo haber tenido el privilegio
Porque dice la Sagrada Escritura que María le cambiaba los pañales a Jesús. ¿Qué otra mujer tuvo el privilegio de dormirlo en sus brazos, de amamantarlo, de chinearlo, de cuidarlo, de educarlo en la fe? Solamente la Virgen María. Un ejemplo claro. Imagínese que usted ve a su hijo graduándose como un ingeniero o graduándose como doctor. ¿Aquella madre es madre solamente de la persona o es madre del ingeniero? ¿Es madre del doctor? De las dos. Es madre de aquella persona que dio a luz, pero también es madre de aquel hombre que ha sido reconocido. Bueno, María es madre de la persona de Cristo, que tiene dos naturalezas, una humana y una divina. ¿Qué viene a defender el dogma? Que Cristo es Dios. Si yo digo que María es madre solo de la persona humana, estoy diciendo que Cristo no es Dios. Pero si yo digo que María es madre de Dios, estoy proclamando que Cristo es verdaderamente Dios. Amén. Ahora bien, ¿dónde dice en la Biblia que María es madre de Dios? Bueno, ya vimos un texto bíblico. Vamos a ver otros textos bíblicos. Lucas, capítulo 1, versículo 41 al 43. Dice así: al oír Isabel el saludo de María, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Palabra de Dios. Isabel lo que está diciendo no lo está diciendo porque se le ocurrió, no, porque el texto deja muy claro que Isabel se ha llenado del Espíritu Santo. Las palabras que van a salir por boca de Isabel son las palabras que el Espíritu Santo le ha inspirado a ella para proclamarle a María. Y le dice: bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Mucha atención. Está proclamando que María es bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque en su vientre está portando a una persona muy importante, que inmediatamente le dice: ¿cómo he merecido yo? Es decir, Isabel se siente indigna de haber recibido a María en su casa. Y mucha atención, para el judío, cuando un menor entraba a una casa, el menor tenía que rendirle culto al mayor. Y sabemos por la Escritura que Isabel es mayor que María. Nunca en el judaísmo el mayor le rinde tributo a la persona menor. Nunca. Pero en este momento Isabel, movida por el Espíritu Santo, se siente indigna de recibir a María en su casa, porque proclama diciendo: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Resulta que en la Biblia la palabra Señor era una palabra de mucho respeto, de autoridad, pero eso era cuando la palabra Señor era con minúscula, con la primera letra en minúscula, Señor. Kyrios en griego y en hebreo Adonai o Edonai, dependiendo de la pronunciación hebrea. Pero cuando la palabra Kyrios o Adonai es proclamada en la Escritura con mayúscula,
ya no se refiere a una persona de autoridad ni de respeto, sino que se está refiriendo a Dios. En el Antiguo Testamento normalmente a Dios se le llamaba Yahvé, pero cuando dejaron de mencionar el nombre de Dios, los judíos, porque había un mandamiento que decía no dirás el nombre de Dios en vano, empezaron a utilizar la palabra Adonai, es decir, Señor, que cuando fue traducido al griego, es decir, cuando ya los escritores sagrados escriben en griego, utilizan la palabra Kyrios, que también significa Señor, y que lo que refería era a Dios, de tal forma que cuando Isabel dice que María es madre de mi Señor, está realmente diciendo que ella es madre de Dios. Amén. Ahí está en la Escritura. La misma Isabel, movida por el Espíritu Santo, proclama a María madre de Dios. ¿Qué opinión tenían los reformadores? Martín Lutero, Juan Calvino y Orly Zwinglio, los padres de la Reforma protestante sobre la Virgen María. Aunque usted no lo crea, eran más marianos que muchos católicos que yo he conocido. Vea lo que dice Martín Lutero. En esta obra, por la cual fue hecha la Madre de Dios, tantas y tales buenas cosas le fueron dadas que nadie puede llegar a comprenderlas. No solo fue María la madre de aquel que antes que el mundo fue eternamente nacido del Padre, nacido de una madre en el tiempo y al mismo tiempo hombre y Dios. Dice el expastor pentecostal Fernando Casanova que cuando él empezó a sospechar que la Iglesia Católica parecía ser la Iglesia de Jesucristo, se metió a estudiar teología a una universidad católica para averiguar qué enseñaba la Iglesia Católica. Y dice que él estando en la universidad se matriculó en un curso de Mariología. Y uno de los profesores se dio cuenta que él era pastor. Y llegó y le dijo: bienvenido, pastor, qué bueno verlo por aquí. ¿Usted sabía que el doctor Martín Lutero era un gran admirador de la Virgen María? Una de las mejores comentarios que se han hecho sobre el Magnífica de la Virgen María lo hizo Martín Lutero. Y se tomó la molestia de buscarlo, imprimirlo y regalárselo. Y dice Fernando Casanova: ¡qué embustero! Hombre, que me diera el documento. Y dice que se lo leyó maravilloso, algo increíble el comentario de Martín Lutero sobre el Magnificat de la Virgen María. Y dice que a la semana siguiente la predicación en el culto pentecostal fue sobre la Virgen María. Lamentablemente, como que no fue muy bien aceptado en su comunidad, como que lo vieron así como que muy raro, y dice que se oían grillos. Usted ha visto que los cultos pentecostales son, ¿verdad?, bastante efusivos. La gente grita, llora, brinca, aplaude, grita amén. Cri, cri, en silencio. Extrañamente, dice el doctor Fernando Casanova, fue uno de los mejores cultos que él considera pudo haber proclamado. Y sin embargo, nadie chistó. Yo lo que me pregunto es, si el Espíritu Santo movió a Isabel sentirse indigno de recibir a María y proclamar esa alabanza a la Virgen María, ¿por qué es que a estos hermanos les incomoda tanto proclamar a María bienaventurada? ¿Será que el Espíritu Santo está faltando allí? Qué torta, ¿eh?
Hay que tener mucho cuidado. Vea lo que dijo Juan Calvino. No puede negarse que al elegir y destinar Dios a María para que fuese la madre de su Hijo, le dio a ella el más alto honor. Isabel llama a María la madre del Señor, porque la unión de la persona en las dos naturalezas es tal que ella pudo haber dicho que el hombre mortal engendrado en el vientre de María era a la vez el Dios eterno. Y por último, Orlish Zwinglio dice lo siguiente: a ella le fue dado lo que no pertenece a ninguna criatura, que en la carne ella portase al Hijo de Dios. Oiga, yo casi le pongo ahí palabra, casitico, ¿verdad? Pero para que no quede duda y para poder cerrar con el tema, con el primer tema del dogma, vamos a ver una evidencia arqueológica de que los primeros cristianos, antes del concilio de Éfeso, antes de la proclamación del dogma, ya proclamaban que María era Madre de Dios. En griego, la palabra Madre de Dios es Theotokos. En griego, Theotokos. Y significa literalmente aquella que porta a Dios en su vientre. ¿Oyó? La portadora de Dios, la Madre de Dios. Esto que les estoy mostrando en este momento es un papiro datado en el año 250, con una oración escrita en griego por los primeros cristianos. Tal vez usted alguna vez la haya escuchado. Oiga lo que dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Démosle un aplauso al Señor porque nos muestra, nos enseña a través de la misma ciencia de la arqueología que los cristianos de todos los siglos han proclamado a María la Theotokos, la Madre de Dios. Oiga, eso es increíble. Poder encontrar, y ojo, porque según dicen los arqueólogos, cuando usted encuentra un documento datado en una fecha X, lo más probable es que no sea de esa época la primera vez que le dijeron Madre de Dios. O sea, no es de esa época cuando fue escrito. Generalmente han habido un par de generaciones atrás que se lo han enseñado a otros y luego ha sido puesto por escrito. Por ejemplo, cuando San Ignacio de Antioquía dice que la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica en el año 107, no significa que por primera vez en el año 107 se le llamó católica, sino que un par de generaciones atrás, es decir, unos 80 años atrás, ya se le llamaba la Iglesia católica. Lo mismo si lo aplicamos a este papiro, si es del año 250 y lo tiramos 2 generaciones para atrás, estaríamos por ahí del año 170 más o menos. Es decir, del segundo siglo. Y vean que además siguen llamando a María, oh siempre Virgen María. La oración concluye afirmando que María fue siempre virgen. El segundo dogma proclamado por la Iglesia Católica es el de la virginidad perpetua de la Virgen María. Es decir, María fue virgen antes, durante y después del parto.
Yo me he topado con más de un católico que usted le dice, vea, es que dice la Biblia que María tuvo más hijos. Y a mí me han dicho, y yo he defendido a la Virgen María. Y le pregunto, ¿y qué les ha dicho usted? Cuando a mí me dicen que la Virgen María tuvo más hijos, yo les digo, ¿y qué? No, la Virgen María no tuvo más hijos. ¿En qué consiste el dogma de la virginidad perpetua de María? Consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad. Fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto, así como lo oyó. Y les voy a explicar, luego al final les voy a explicar por qué. Porque más de una persona, de hecho yo tuve esa duda. Yo recuerdo que como católico, yo decía, pero ¿cómo va a ser perpetuamente virgen si en el momento de dar a luz debió de haber perdido la virginidad? Sin embargo, la Iglesia sostiene en el dogma que María fue virgen antes, durante y después del parto. El dogma se define en el Concilio de Letrán en el año 649 por el Papa San Martín I. Y mucha atención, porque eso quiere decir que si hasta el siglo VII se proclamó el dogma, quiere decir que por 7 siglos no había sido cuestionado que María fuera siempre virgen. ¿Quiénes pueden dar mayor testimonio si María fue siempre virgen? ¿Los que vivimos en el siglo XXI o los que vivieron en el siglo I? ¿Quiénes pudieron tener mayor evidencia si María tuvo más hijos? Los del siglo I. En el siglo II, también los abuelos o cualquiera, ¿verdad?, que hubiera estado ahí, nietos, por ejemplo. Si María hubiera tenido más hijos, puede ser que hubiera salido algún nieto de la Virgen María y hubiera dicho, yo soy el nieto de la Santísima Virgen María, que no era virgen. Pero usted se va a la historia del cristianismo y por 7 siglos nadie contradijo la enseñanza de la Iglesia. María fue siempre virgen. La cuestión es que nos dicen que la Biblia dice que María tuvo más hijos. Vean, se los voy a poner así. Si usted me enseña un solo versículo en toda la Escritura que diga que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos, yo me hago protestante hoy. Así se lo pongo. Es más, aquí lo espero. Tienen 30 minutos para buscarlo en sus Biblias a ver si lo encuentran. Pero yo estoy seguro que no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque los textos que se utilizan para decir que María tuvo más hijos, realmente no dicen que María tuvo más hijos, sino que Jesús tuvo hermanos. ¿Y cómo es eso? Si Jesús tuvo hermanos, entonces María tuvo hijos. Error. Ahí hay un problema de interpretación. El texto que nos van a sacar, hay muchos otros textos que utilizan, pero el que es más claro, que viene con nombres y todo, es Marcos capítulo 6, versículo 3. Dice lo siguiente: pero no es más que el carpinterucho. Oiga lo que dice. Pero este no es más que el carpintero. Lo primero del texto que usted tiene que saber es que es un texto que lo que quiere es despreciar a Jesucristo. Eso es lo primero que usted tiene que saber de este texto. Y dice así: si este no es más que el carpintero, el hijo de María. Oiga lo que dice: el hijo de María. No dice uno de los hijos de María.
No, dice el Hijo de María, uno, singular. Es hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Palabra de Dios. No lo reconocían. O sea, usted está diciéndome que las personas que proclamaban que era hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, eran personas que no lo reconocían. Es decir, tenían información errónea. Eso es lo primero. Querían desacreditar a Jesús. Ese es un carpinterucho de esos. Ellos quieren desacreditar a Jesús. De hecho, si usted sigue leyendo el texto, va a ver que Cristo dice: un profeta no es aceptado ni en su tierra ni entre sus familiares. Oiga esa palabra, familiares. Porque resulta que cuando la Sagrada Escritura utiliza la palabra hermano, no precisamente se está refiriendo a un hijo de su propia madre, sino que en la Sagrada Escritura, cuando se utiliza la palabra hermano, puede referirse a cualquier familiar cercano o lejano. Una prueba de la Biblia. Génesis capítulo 13, versículo 8. Apúntelo. Génesis capítulo 13, versículo 8, dice así: dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Palabra de Dios. Abraham está hablando con Lot y dice que ellos son hermanos. ¿Será cierto que Lot era hermano de Abraham? ¿Que Abraham era hermano de Lot? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Génesis capítulo 12, versículo 5, dice lo siguiente: tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Palabra de Dios. Si Lot era hijo del hermano de Abraham, entonces ¿qué era Lot de Abraham? Sobrino. ¿Y Abraham qué era de Lot? Su tío. Pero entonces, ¿por qué se llaman hermanos? Porque en hebreo la palabra para hermano es aja y podía referirse a cualquier familiar. En el caso de hermana era ajot, hermana. Aja para hermano, ajot para hermana. Cuando los judíos aprenden a hablar griego, lo que hacen es que su pensamiento judío lo transfieren al griego. ¿Por qué? Porque en hebreo no había una palabra para estar definiendo tío, tía, sobrino, sobrina. No había ese vocabulario tan amplio. En el griego sí, pero resulta que cuando se van al griego, lo que hacen es utilizar la palabra adelphos, del griego adelphos, hermano, y lo aplican de la misma manera que aja. Porque ellos tienen pensamiento judío. ¿Recuerdan en la lección número 2 que hablábamos de poner en el contexto histórico a la Sagrada Escritura y ponerla en el pensamiento de la época, bajo el pensamiento de aquella cultura? Entonces yo tengo que poner a la Sagrada Escritura allí, en ese pensamiento. Los judíos, para ellos, hermano era cualquier familiar. Y en el Nuevo Testamento, la palabra hermano ya no solamente refiere a familiares, sino también a hermanos en la fe. Por eso vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que junto a ellos estaban 120 hermanos. Qué productivos esos padres, ¿verdad? Para haber tenido 120 hijos,
Por supuesto que no. Cuando hablaban de 120 hermanos, se referían a 120 hermanos en la fe. Otro versículo de la Biblia que habla de hermanos, pero para otro tipo de familiar. Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 9. Oiga lo que dice: me robaste el corazón, hermana mía, novia mía. ¿Cómo es esto? ¿Era la novia o era la hermana? Es que en el momento que la mujer se casaba con el hombre, formaba parte de su familia. Entonces era común en el judaísmo que se le llamara hermana. Eso es todo. Es una cuestión de lenguaje. Les voy a poner un ejemplo rápidamente. Este ejemplo es de Martín Zavala, otro converso al catolicismo. Martín Zavala, bueno, anduvo hasta coqueteando ahí con los testigos de Jehová, se metió mucho con ellos y se convirtió a la Iglesia Católica para la gloria de Dios. Él cuenta que una vez hubo un hombre, el hombre era cubano, la mujer creo que era puertorriqueña. Entonces le dice ella: allá en mi país yo tengo 2 guaguas y en Cuba guagua significa autobús. ¿Ah? Entonces él lo que se pensaba es: qué bueno, esta mujer tiene platilla allá, porque para tener 2 autobuses, 2 guaguas, entonces debe ser que la mujer, ¿verdad?, tiene recursos, ¿sabes?, es empresaria. Entonces se casan y cuando se van a su país, llega y le presenta: aquí están mis 2 guaguas, sus 2 hijos. Les llamaban guagua porque hacían guá, guá, guá. ¿Qué es lo que sucede cuando agarramos la Sagrada Escritura y la leemos en español en el siglo XXI, con mentalidad del siglo XXI? Creemos que fue escrita en español y no fue escrita en español. Fue escrita en hebreo, arameo y griego con mentalidad judía. Y por eso es que nuestros queridos hermanos lamentablemente toman la Biblia hoy día, se confunden y terminan interpretando cosas que no son correctas. Ahora bien, pero ahí dice el nombre de los hermanos: Santiago, José, Judas y Simón. ¿Qué vamos a hacer con esos supuestos hermanos de Jesús? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Bueno, de hecho, lo primero es que hay uno que dice ser apóstol y hermano de Jesús. Eso está en Gálatas, capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice Pablo: más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Palabra de Dios. Mucha atención, porque de esa lista de 4 personas que aparentemente son hermanos de Jesús, ya dice que hay uno que era apóstol. ¿Ah? Entonces vamos a buscar en la lista de los apóstoles quién es ese hermano. También aparece Judas. De hecho, Judas, en su epístola, en su carta, dice, Judas capítulo 1, versículo 1. Escuche lo que dice Judas. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que fueron llamados a la fe, amados por Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Vea qué curioso? Este otro Judas se identifica como uno de los hermanos, pero dice hermano de Santiago, no dice hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora Judas niega ser hermano de Jesús. Si realmente hubiera sido el hermano, hubiera dicho: Judas, hermano de Jesús y hermano de Santiago. Porque realmente no eran hermanos. Ahora vamos a ver más adelante realmente si eran o no eran hermanos. En Mateo 10, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago,
pero no es este Santiago, hermano del Señor, sino que dice Santiago, hijo de Zebedeo. Entonces tiene que ser otro Santiago. Y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra de Dios. Hay dos Santiagos. Sabemos que no es Santiago el de Zebedeo porque es el hermano de Juan. Esos no eran hermanos de Jesús. Entonces, si hay un apóstol que es hermano del Señor, tiene que ser el otro Santiago. Y vea lo que dice del otro Santiago. Santiago, el hijo de Alfeo. Si fuera hermano de Jesús, ¿de quién debería decir? ¿De quién? De José y de María. Ahí debería decir hijo de José, pero no. Dice hijo de Alfeo. Cuando usted le saca estas citas bíblicas a los hermanos no católicos, llegan al punto extremo de inventarse una historia de amor y decir que posiblemente José murió y María se hizo de otro esposo. Sí, llegan hasta ese punto. La cuestión es, ¿será eso cierto? Ahorita lo vamos a ver. En Mateo capítulo 27, versículo 56, pongan mucha atención. Hay un dicho muy famoso que dice, las tres Marías, los tres corazones, el que está en el centro. Ese dicho habla de tres Marías. ¿Quiénes son las tres Marías? Había una María, que era la madre de Jesús. Había otra María, que era Magdalena. Y había otra María, la otra María. Vamos a ver qué dice Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Pero aparece otra María que es madre de Santiago y de José. ¿Recuerdan los cuatro nombres que hablaba Marcos 6:3? Uno era Santiago, el otro era Judas, el otro era José y el otro era Simón. Ahora, ¿será esa María la madre del Señor? Vamos a ver. Pérez. Otro texto, Marcos 15:40. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Ahora aparece otro nombre. Esta otra María, además de ser madre de Santiago y de José, tiene una hija que se llama Salomé. Recuerdan que el texto decía, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Como dice hermanas, en plural, seguramente estaba hablando de dos por lo menos. Ya sabemos el nombre de una, Salomé. ¿Quién es esa María? ¿Quién será esta María, madre de Santiago, de José y de Salomé? ¿Será la madre de Jesús? Marcos 16:1 dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé, compraron aromas para embalsamar el cuerpo. Palabra de Dios. Otro texto más. Una vez más se menciona a Santiago y ahora a Salomé. Vean que en ocasiones se omite hablar de uno de los hermanos, de José, se omite hablar de Judas, pero sabemos que esa mujer es la misma madre de todos ellos. Ahora sí, vamos a ver entonces Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Oiga lo que dice y póngale atención. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, la madre de Jesús, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Palabra de Dios.
Resulta que la supuesta madre que querían encajarle a Jesús era María, la esposa de Cleofás. Cleofás, que también es llamado Alfeo, por eso dice Santiago, hijo de Alfeo, que es el mismo Cleofás, depende de la traducción de arameo y de hebreo al griego. Entonces resulta que supuestamente María, la madre del Señor, tenía una hermana. ¿Será que realmente era la tía de Jesús? No, puede ser que no, porque realmente la palabra hermana podía referirse a cualquier familiar de María. Así de sencillo. Y recuerden que era común que entre las tribus se casaran, ¿verdad? Entre las mismas tribus, habían 12 tribus en Israel, y entre las mismas tribus hacían la familia. Entonces no era raro que en la tribu de Judá, el José, que era de la tribu de Judá, tuviera un hermano que fuese Alfeo, ¿verdad? Claro, dentro de todo esto hay mucha especulación. Mucho lo conocemos por la tradición católica, es decir, lo que se ha ido comunicando de generación en generación. Por ejemplo, vean qué sencillito. ¿Cómo se llamaban los papás de la Virgen María? Joaquín y Ana. ¿Cómo lo sabemos? Por la tradición apostólica, ¿verdad? Entonces, mucho de esto lo sabemos por otra fuente no bíblica. Pero como a nuestros hermanos separados no se les puede dar otra fuente que no sea bíblica, porque para ellos es solo Biblia, aquí ya está demostrado. Resulta que la otra María aparentemente era hermana de la Virgen María y era la madre de Santiago, José, Judas y Salomé. Pero falta uno. ¿A qué hace falta uno? Simón. A ese no lo mencionaron en ningún momento, excepto que cuando leemos Mateo capítulo 10, en el versículo 4, nos habla de ese otro Simón. Acuérdense que hay dos Simones, Simón Pedro y hay otro Simón. ¿Qué dice ahí? Simón el cananeo. ¿De dónde era Jesús? De Galilea. Si hubiera sido hermano de Jesús, ¿de dónde hubiera sido ese Simón? Así de sencillo. Posiblemente era algún familiar cercano o lejano de Jesús. Amén. Ahora bien, otra evidencia de que la Virgen María no tenía más hijos es que al pie de la cruz Jesús le entrega a María a otra persona, no a un hermano. Dice Juan capítulo 26 y 27 lo siguiente: Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa como si fuera suya. Palabra de Dios. Para un judío, tiene hermanos y usted va a partir, se va a ir de esta tierra, o por ejemplo se va a ir al extranjero, lo lógico era que si la madre era viuda, usted le dejara a un hermano a su madre. Ahora bien, si él no tenía más hermanos, tenía que buscar como buen hijo a quien dejarle a cargo a su madre. Y Jesús, que es el mejor de todos los hijos, ve a su madre y le entrega a Juan, el discípulo amado, porque es que, de hecho aquí no dice que es Juan, dice que es el discípulo amado al que se le entrega como madre. ¿Quién quiere ser discípulo amado de Jesús? Levante la mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Llevarse a María a su casa, como si fuera su propia madre. Amén. Una objeción que normalmente nos utilizan para decir que María tuvo más hijos o que tuvo relaciones sexuales con José, es decir, que la Biblia habla de que José conoció a María.
Cuando hablamos de la palabra conoció, significa que tuvo relaciones con ella. Así se coloca en la Sagrada Escritura. La palabra conoció significa que tuvo relaciones con María. Vamos a ver qué es lo que dice el texto que ellos utilizan. Mateo 1:25. Oiga lo que dice. Y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Conoció del griego ginosco. Oiga lo que dice. Y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Ellos lo interpretan así. No la conoció hasta que dio a luz su hijo, pero después de que dio a luz, sí la conoció. ¿Dice eso el texto? ¿Que luego sí la conoció? No. Lo que dice el texto es que no la conoció hasta que dio a luz su hijo. Significa hasta significa que luego sí la conoció. Porque pareciera, en el lenguaje español tico, pareciera que sí. No la conoció hasta que dio a luz. Entonces después sí pudo haber tenido relaciones con ella. Vean, número uno, lo que nos van a decir es, ¿y qué de malo había que ellos tuvieran relaciones? No es que eran un matrimonio establecido. Sí, no había nada de malo. Pecado no había, pero no la conoció. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Bueno, es que la palabra hasta para un judío no significaba que luego sí había algo. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Segunda de Samuel 6:23. Dice así. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿Será que Mical tuvo hijos después de que murió? Es que la palabra hasta no significa que luego hubo algo, sino que hasta ese momento no hubo nada. Punto. Otro ejemplo, Mateo 28:20, dice Jesús, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Significa que Jesús después del fin del mundo ya no va a estar con nosotros? No, es que la palabra hasta no significaba que después o antes hubiera algo, simple y sencillamente que hasta ahí no había habido nada, punto. Yo me fui un poquito más adentro, porque como a mí me gusta curiosear, agarré el griego de Mateo 1:25 y empecé a desglosarlo. Y me topé con la curiosidad que aparecen dos palabras. Hasta, que en griego es geos, y otra palabra que decía hou. Geos, hou. ¿Qué significa? Yo busqué lo que significaba la palabra hou. Significa no, negativo, nunca, jamás. Ahora sí, traduzcámoslo como dice Mateo 1:25 desde el griego. Y no la conoció hasta nunca, jamás. Punto. Hay varias traducciones de la Biblia católica que dice y nunca la conoció, porque es la forma correcta de traducirla. Nunca la conoció. Es decir, María se mantuvo virgen antes, durante y después del parto perpetuamente. Textos de la Biblia que nos ayudan a entender por qué María fue siempre virgen. Dice Lucas 1:27. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Palabra de Dios. Mucha atención. Dice el texto específicamente que esa virgen ya estaba desposada con José. Es decir, María ya sabía que se iba a casar con José. Pero resulta que cuando el ángel le dice que va a quedar embarazada, oiga lo que sucede.
Dice Lucas 1:34. María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Palabra de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Por qué María dice que no conoce varón si ella sabe que se va a casar con José? Hubiera sido muy normal para María decir: ah, claro, el ángel Gabriel me está diciendo que cuando yo me case con José, voy a quedar embarazada fruto del acto conyugal y de ahí va a venir el Mesías. Pero las palabras de María están dejando ver algo. María ya se había consagrado para ser siempre virgen. Hay algunas personas que le dicen: no, pero ¿qué es eso? Una mujer que se va a casar puede permanecer virgen. Para la mentalidad de hoy día, no. Pero para el siglo I, sí. Existía una comunidad llamada los esenios del Mar Muerto, que de hecho Galilea queda muy cerca de allí. Y los esenios practicaban los matrimonios célibes. ¿Cómo le quedó el ojo? Hay documentos arqueológicos que prueban eso. Para usted y para mí debe ser impensable. Pero para aquella época era lo más común. De hecho, que Primera de Corintios capítulo 7 habla sobre un hombre que pudiese tener a su prometida, aún virgen, y se siente incómodo porque ya está entrando en cierta edad. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces él dice: bueno, si quiere, podría casarse con ella y tomarla como esposa, pero también dice: aquel que quisiera dejar a su novia siendo virgen, hace mejor. Podría ser que tome la decisión libremente de mantenerla virgen. Mucha atención. Dice Pablo, dice: hace mejor, mas el que se casa con su prometida hace bien, pero el que la mantiene virgen hace mejor. La pregunta sería: ¿será que José hizo mucho mejor? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que era un hombre justo. Así es que ya desde la misma Escritura también podemos ver cómo la práctica podía ser común, que una pareja decidiera libremente mantenerse en castidad. Y eso es lo que cree la Iglesia Católica. Hay una profecía preciosa en la Sagrada Escritura. Este es el último texto que les leo, que nos habla de la puerta por la que Dios ha pasado en esta tierra. ¿Han oído una de esas letanías que se dice: puerta del cielo, ruega por nosotros? Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 44, versículos 1 al 3. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Mucha atención. Me dijo: esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca, y nadie entrará por ella. ¿Por qué? Porque Yahvé, Dios de Israel, pasó por esa puerta, permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Palabra de Dios. Mucha atención. Esa puerta del cielo por la que Dios llegó a la tierra para hacerse hombre, tiene un nombre. Mucha atención. Es una puerta que estará cerrada, signo de la virginidad perpetua de la Virgen María. Ojo, porque dice que esa puerta permanecerá cerrada por una razón. Porque Yahvé, Dios, pasó por esa puerta. Oiga, si eso sucede con una puerta, ¿qué será de la Virgen María,
que el Dios del universo se posó sobre ella para engendrar al Hijo de Dios. Y concluye el texto diciendo: llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino, signo de que de la misma forma en que el príncipe entró, de la misma forma se retirará de allí, pasará de la misma forma. Vamos a ver cómo llegó Jesús al vientre de María. Por obra del Espíritu Santo, es decir, de forma milagrosa. Y de la misma forma milagrosa, el príncipe salió de la Virgen María. De hecho, cuando usted lee el texto bíblico, nunca dice realmente que María dio a luz, sino de un pronto a otro dice que el Hijo estaba en sus brazos. Nada más. San Agustín decía que la Virgen María era tan pura, pero tan pura, como un cristal, como un vidrio. Y Cristo, que es la luz del mundo, atravesó a la Virgen María de la misma forma que la luz atraviesa un vidrio sin hacerle daño alguno. La Virgen María fue virgen antes, durante y después del parto. Amén. Nos ponemos de pie. Le decimos a nuestra Santa Madre, la Virgen María: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén.